Hola, soy Claudia Bacariza, fisioterapeuta y colaboradora de Fisio Online. Trabajo en Grow Clinic Madrid como especialista en maternidad y en pediatría y estoy aquí hoy para contarte ejercicios de movilidad durante el embarazo. ¿Por qué es importante tener ejercicios de movilidad? Pues porque necesitas durante el embarazo tener todo desbloqueado para que cuando llegue el momento del parto no tengas ningún problema en que el bebé pase por la pelvis y pueda salir, aparte de que pues, te encuentres bien durante todo el embarazo y no tengas molestias de ciáticas, pubalgias, etc. ¿Qué está pasando? Que tu cuerpo, con las hormonas, la relaxina y la progesterona, están dejando que la pelvis se abra más y ensanche más para que luego pueda pasar la cabecita del bebé. Bien, pues los ejercicios de movilidad son muy importantes, muy importantes, casi igual de importantes que el fortalecimiento para que te sientas bien durante el embarazo, para que no tengas estas molestias. Y de vez en cuando meter una rutina de movilidad te va a venir súper bien. Así que vamos allá. Esto no es un ejercicio fuerte, ya vas a ver, tampoco es yoga, pero son posturas en las que vamos a centrarnos mucho en desbloquear tronco y en desbloquear pelvis y en abrir y cerrar caderas para que todas las articulaciones estén desbloqueadas y móviles y así no te produzcan restricciones ni dolores. Muy bien. Puedes empezar, como material prácticamente vamos a necesitar solamente fitball y si no lo tienes tampoco pasaría nada, ni eso. ¿Cuándo puedes empezar a hacerlos? Desde el minuto 1, porque no son ejercicios nada agresivos, no son fuertes, ni necesitan una intensidad ni un fortalecimiento para poder hacerlos, e incluso si estás en reposo podrías hacer estos ejercicios tranquilamente, despacito, ¿vale? Para pues mover un poco y oxigenar el cuerpo. Muy bien, podemos empezar aquí con los clásicos en el fitball, haciendo círculos grandes. Si notas que en algún sitio te molesta, pues te amplías más el círculo. Aquí lo importante, intentar que no se nos mueva nada el tronco. Hacia el otro sentido, de estos tengo muchos vídeos explicando un poquito en fitball cómo moverse. Siempre nos imaginamos como un cuenco bien amplio, hacemos movimientos amplios. Podemos hacer círculos hacia un lado, círculos hacia el otro, luego infinitos, o sea, un 8 en horizontal y luego un 8 en vertical. Y cambiar las direcciones, ¿de acuerdo? Si no tuvieras fitball, el fitball, la pelota lo que te hace, si no conoces la palabra fitball, me refiero al balón, a la pelota, lo que te hace también es un automasaje en la zona glútea, por eso lo usamos también tanto. Y bueno, pues da una sensación como muy agradable, pero si no lo tienes, lo puedes hacer de pie sin ningún problema, te pones de pie y haces todo lo que he dicho, moviendo, intentando dejar punto fijo, tronco. Haces los círculos en ambas direcciones, los infinitos y los 8. Muy bien. Una vez ahí quiero que bien elongadita, con la pelvis neutra, es decir, ni muy adelante ni muy atrás, piernas en flex. Aquí vamos a mover solamente el tronco. Vamos a intentar que no se mueva nada la pelvis, fijamos ahí pelvis, y hacemos movimientos de tronco, sí, aunque parezcan así un poco raros, ¿vale? En ambas direcciones, en un lado y luego en el otro, como si ahuecáramos ahí las dorsales y luego como si las sacáramos pecho ahí. Importante también hacia los lados, dar movilidad, ¿vale? Entonces al hacer los círculos, que estiremos bien hacia un lado y hacia el otro. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez que hemos movilizado ahí, quiero que vayas a intentar tocarte un poquito la rodilla. No es esto, ¿vale? Que ya veo que vas a ir directo a hacer eso. No, es lo que te permite
a un lado y al otro, sin flexión de tronco hacia adelante. ¿Vale? Estoy aquí, a un lado y al otro. No hago esto. Muy bien, ahí y ahí. Bien, empezamos ya un poquito con la movilidad. Vamos a apartar un poco el fútbol. A ver. Ay, que no moleste. Muy bien, y aquí pues vamos a empezar aquí estirando un poquito. ¿De acuerdo? Vas a notar un estiramiento ahí de la cadera. Puedes hacer rebotes hacia adelante y hacia atrás, o bien quedarte ahí un poco estática y notas aquí el estiramiento. Y una vez que hemos estirado un poquito, lo que vamos a hacer es apoyar la mano contraria de la pierna que tienes hacia adelante, la vas a apoyar al lado del pie y vamos a ir ahí con el otro brazo. Inspira y rota todo tu cuerpo. Eso es. Y le damos movilidad. Podrías hacerlo también al revés. Ponemos la mano de la misma pierna y vamos al lado contrario. Ahí. De un lado y del otro. Trata de concentrarte en la respiración. Inspira y exhala cuando estiras. Si lo quieres hacer un poquito más tipo yoga, te puedes quedar en la postura varias exhalaciones, mirándote la mano y tratando de que en cada exhalación crezcas y amplíes el movimiento. Inhala y exhala, rota. ¿De acuerdo? Cambias de pierna. Recuerda que al principio estirábamos aquí un poquito el psoas, la parte de los flexores de cadera de aquí de delante, o bien con rebotes o bien en estático. Luego hacíamos un poquitín con la mano contraria hacia el mismo lado de la rodilla ahí. Y lo mismo, puedes ir y volver, o puedes quedarte varias respiraciones tratando de crecer. Y cambiamos de lado, de mano, ponemos la mano al lado del pie y rotamos hacia el otro. Inspira, exhala, mírate la mano y rota, rota, rota. Eso es, inspira, exhala, rota. Y lo repites varias veces o te quedas varias respiraciones ahí. Muy bien, para descansar, deja la tripita entre medias y vete lejos con los brazos, lejos. Apoyas la cabeza y estiras. Aquí puedes notar como a lo mejor un poco de presión en la tripa. Abre más las piernas. No hay que apoyarse el peso sobre la tripa, sino sobre la cabeza. Y podemos ir a un lado y estirar la espalda de un lado y al otro. Muy bien, seguimos. Ya que estamos aquí, nos sentamos. Y aquí sentadas, pues vamos a tratar de desbloquear estas caderas que van a tener que estar bien móviles y flexibles para que pase el bebé por todos los canales, por todos los estrechos del parto, ¿no? Bien, pues para ello, como en otros vídeos te cuento un poco las posturas que hay que mantener durante el parto, para ello lo que tenemos que hacer es tener posiciones asimétricas.
Es decir, la pierna de delante, por ejemplo, en rotación externa y esta, la de detrás, en rotación interna. Bien, y aquí vamos a hacer pequeños balanceos hacia la rodilla de delante, ahí, como queriendo llevar el peso ahí hacia adelante. Vale. Aquí podríamos aprovechar a estirar aquí un poquito, ejercicios de movilidad. Vale, ir y volver y estirar ahí el tronco, o ir un poquito en diagonal ahí, o girar lo máximo que puedas. Te quedas ahí varias respiraciones y vas buscando cada vez girar más. ¿De acuerdo? Cambiarías de lado. Iríamos primero ahí a los balanceos. Luego podríamos hacer los estiramientos hacia un lado, hacia adelante, esto con calma, respirando, cerrando los ojos, concentrándote en que se estire todo bien. Y luego pues podemos ir rotando cada vez más para dar movilidad. Bien, aquí también lo que podemos hacer es agarrarnos una pierna y mecerla. Agarramos así como con todo el antebrazo, con el brazo contrario a la pierna que estás agarrando, y con la otra te puedes ayudar, y mecer como a un bebé nuestra pierna relajada, totalmente apoyada sobre el brazo, primero de un lado y luego, recuerda, con el brazo contrario pongo el antebrazo y mezo mi pierna como a un bebecito. Esto relaja mucho. Muy bien. Vamos con más ejercicios de movilidad. Nos vamos a tumbar de lado. Si quieres te pones un cojín debajo de la cabeza o te pones tu propio brazo, como más cómoda estés. Y una vez que estás ahí, lo que vamos a hacer es desbloquear un poquito lo que es el tronco, las dorsales. Inspira y al exhalar vamos a llevar la mano hasta que apoye el suelo, si consigues que llegue, y te la miras, la buscas y te quedas ahí varias exhalaciones, llevando el aire a tus costillas para estirar más y exhalando, metiendo ombligo. Inhala llevando el aire a las costillas y tratas en cada exhalación de crecer más y llevar el brazo más pegado al suelo. Podemos volver. Exhalamos cuando vas a apoyar el brazo al suelo y ahí de nuevo quedarte varias respiraciones. Cierra los ojos y siente un poco cómo tu cuerpo se estira y se desbloquean las dorsales. Muy bien. Aquí en esta posición seguimos con los ejercicios de movilidad. Lo que vamos a hacer es dar un poquito de movilidad a las caderas. Vamos a abrir separando rodillas, con los talones apoyados y luego con las rodillas juntas separamos bien los tobillos. ¿De acuerdo? Ahí. Y ahí, para sentir un poco pues cómo se desbloquean las caderas. Repetirías todo igual hacia el otro lado. Recuerda, te colocas aquí, inhala y exhala
hasta que el brazo toque el suelo. Te quedas varias respiraciones llevando el aire a las costillas para estirar más aún esas dorsales y exhala metiendo ombligo. Te quedas varias veces con los ojos cerraditos, concentrada en tu respiración y en ampliar cada vez más el movimiento, queriendo llevar cada vez más el brazo al suelo. Y luego vuelves y lo vuelves a repetir las veces un poco que quieras. ¿Vale? Despacito, relajada. Y luego aquí vamos a hacer de nuevo la movilidad de caderas. Acuérdate, abriendo todo lo que puedas las rodillas, sin bascular, sin que la pelvis se nos vaya, ¿vale? Movimientos controlados, el tronco no se mueve, ni la pelvis, solamente las rodillas y los pies. Ahí, muy bien. Es importante tener una buena amplitud de movimiento, tanto en rotación interna como en externa, para que luego pueda salir el bebé. Recuerda levantarte, empujarte con los brazos, levantarte de lado, nunca de frente, para no cargarte el abdomen, que podemos ahí herniarnos al levantarnos si no y hacernos daño. Muy bien, pues estos ejercicios nos van a ayudar mucho. Por último podríamos utilizar de nuevo el fitball, que lo voy a agarrar, mira. Con el fitball se pueden hacer muchos ejercicios de movilidad. Podríamos, por ejemplo, agarrarlo ahí y buscar la relajación del abdomen. Podemos concentrarnos además en saber contraer y relajar el abdomen, que muchas veces lo único que hacemos es contraer, contraer y abrazar al bebé, y muchas luego no saben relajar el abdomen. Así que te invito a que agarres aquí el fitball, apoyes tu cabeza, puedes si quieres echarte un poquito hacia adelante ahí y concentrarte en, al inhalar, relajar el abdomen, dejarlo caer hacia el suelo y al exhalar, recogerlo. Por lo tanto, vamos a inhalar, exhalar, metiendo ombliguito. Inhala, déjalo caer. Hincha, 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 hincha la tripa y deja que cada vez esté más cerca del suelo. Exhala, recógela. Inhala. Relájala, relájala, relájala. Y exhala metiendo ahí ombliguito. ¿Vale? Esto es importante que lo hagas de vez en cuando y abrazada o bien a tu pareja o bien al fitball, pues estas posturas sientan muy bien aquí para movilizar el tronco, la pelvis, puedes ir también en diagonal. ¿De acuerdo? Y ahí mover un poquito. Muy bien, hay millones de ejercicios más, pero estos espero que te puedan ayudar un poco a desentumecer, vamos a decir, un poco el cuerpo y que se desbloqueen ahí las articulaciones y te alivien un poco tus molestias y demos flexibilidad para la hora del parto. Espero que te haya ayudado, que lo apliques en casa y nos vemos en otros vídeos de Fisio Online. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.